Listo, muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Johnny Adrián de los Galvis, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues vengo a orientarles el curso de matemáticas para el grupo eh, Caminar 2D. Entonces, bueno, en vista de toda esta situación que estamos alternancia y de todo esto, entonces yo voy a grabar las clases, voy a grabar las explicaciones de los temas y cada vez que terminemos un tema, que vayamos a empezar un tema nuevo, yo les voy a enviar una guía, cual va a estar muy detallada y parte de eso les voy a enviar una pequeña grabación en donde les voy a explicar un poco lo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, pues esa va a ser un poco como la metodología de las clases. Espero nos entendamos muy bien. También recuerden que voy a crear un grupito de WhatsApp en el cual me pueden preguntar las inquietudes que tengan y pues vamos a acordar unas unos horarios de asesoría. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a empezar. Voy a proyectar pantalla. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a ver lo que son el lenguaje algebraico. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lenguaje algebraico. Bueno, el lenguaje algebraico simplemente es una forma que tenemos de traducir los símbolos y los números de una manera formalmente, ¿sí? A una expresión particular. Con el lenguaje algebraico podemos resolver cualquier tipo de problema matemático. Entonces, una expresión algebraica es una cadena de representaciones pertenecientes al lenguaje algebraico. Entonces, en el lenguaje algebraico vamos a considerar algunos términos, ¿cierto? Y también vamos a tener unas características de ese lenguaje algebraico. Bueno, entonces todos conocemos, todos hemos visto en algún momento expresiones algebraicas del siguiente tipo, menos 5x al cubo, ¿cierto? Claro, entonces ya en el lenguaje algebraico, cada una de las partes de esta expresión va a tener un nombre. Entonces, esta partecita de aquí ya la vamos a llamar exponente, va a ser un exponente. Entonces, la X, va a ser la variable. Todo esto es la parte literal, Este numerito de aquí, el numerito de la izquierda va a ser la parte numérica
parte numérica, y este pues va a ser el sí. Estas son las partes de una expresión algebraica. Listo. Entonces, también para entender el lenguaje algebraico, debemos entender muy bien lo que son los múltiplos. Múltiplos. Entonces, recordamos que los múltiplos de un número son todos los posibles resultados que se da de multiplicar ese número por un número entero. Me explico. Si a mí me dicen halle los múltiplos de 4, entonces la teoría me dice que los múltiplos son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por el número entero. Entonces, los múltiplos de 4, pues, ¿cuáles van a ser? Van a ser esos resultados de multiplicar el 4 por los números enteros. Recordamos que los números enteros eh, es el siguiente conjunto. Punto, punto, 2 menos 1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Tanto para la izquierda como para la derecha son infinitos números. Entonces, claro, nos da esa multiplicación, o sea que nos da más o menos, nos da 8, más o menos 8, como más o menos 12. ¿Por qué pongo más o menos? Porque puede ser tanto positivo como negativo. Listo, entonces, claro, si queremos hallar esto ya en expresión algebraica o en lenguaje algebraico, pues ya lo escribimos así. 4 o n, donde n es cualquier número natural. Cualquier número entero, perdón. Entero, cualquier número entero. Listo, entonces, así quedaría en lenguaje algebraico. ¿Listo? De esta manera. Bien. Claro, entonces ahí vemos que el lenguaje algebraico nos permite expresar relaciones y propiedades numéricas en forma general. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejemplos. Entonces voy a copiar acá ejemplo, ejemplo. Un ejemplo sería el doble de un número, el doble de un número es 6. Claro, entonces acá empiezo a analizar lo que me están diciendo. El doble, o sea, 2. Un número, no me dicen cuál es, o sea que eso lo va a llamar una variable. X es, o sea, 1 igual 6. ¿Cómo nos quedaría la expresión? El doble de un número, o sea, 2 por X es igual a 6. Listo. Así más o menos es pasar del lenguaje algebraico a una expresión algebraica.
Vamos con otro ejemplo. Con otro ejemplito. Entonces me dicen, vea, usted tiene dos números. Tiene el número A y el número B. Súmelos. Eso es del lenguaje algebraico, pásenlo a lenguaje formal o a una expresión algebraica. Entonces, claro, muy sencillo. A más B. Estoy sumando dos números. Bien. Otro ejemplito por acá. Dice, la resta de dos números. Entonces, claro, me dicen, reste dos números cualesquiera. Ah, bueno, dos números, o sea que yo puedo decir X menos Y, ¿cierto? Siendo X y Y dos números cualesquiera. Números cualesquiera. Cualesquiera. Entonces va a copiar por acá una nota. Nota. Recordar que los números usualmente son expresados con letras del alfabeto. Listo. Eso es como una notica para tenerla ahí, para tenerla en cuenta. Claro, entonces nosotros podemos expresar cualquier cosa que se nos ocurra al lenguaje algebraico y, y directamente pasarlo a expresiones algebraicas, ¿cierto? Entonces aquí, ya después de estos dos ejemplitos, voy a seguir con lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si me dicen el cociente, el cociente de dos números. En pocas palabras me están diciendo, divida dos números, el cociente de dos números, cualesquiera, cualesquiera. Entonces me están diciendo, claro, coja este lenguaje algebraico y páselo a una expresión algebraica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? X, que va a ser un número cualesquiera, y me están diciendo el cociente, y sabemos que el cociente es una división, o sea, X dividido número cualesquiera, va a llamarlo así. También lo pude haber llamado N sobre N, ¿cierto? Porque me están diciendo que de dos números cualesquiera. Y recordemos que los números yo los puedo expresar eh, con cualquier letra del alfabeto, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a empezar a aumentarle un poquito el nivel. Ahora vamos a decir la mitad, la mitad de un número.
Si me dicen la mitad de un número, entonces un número lo puedo expresar como X, Y, Z, M, N. Entonces yo voy a decir N. Y como están diciendo que es la mitad de ese número, o sea, lo voy a dividir a ese número en la mitad, esto. Aquí así quedaría esa expresión, N medio. Ahora si me dicen, ¿cuál es la mitad de 8? Claro, vengo y reemplazo directamente en la fórmula y me quedaría 8 dividido 2. Y eso nos daría 4. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Entonces, vamos a ver. El doble, vamos a ver aquí, el doble de la suma, el doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números. Entonces, analizamos. El doble, 2, ¿cierto? De la suma, el doble de la suma. Claro, entonces este de la, o sea, me está indicando de la suma de dos números. O sea, dos números, tengo que multiplicarlos por dos. Entonces, ¿cómo quedaría? El doble, paréntesis, de la suma de dos números. N más N. Claro, entonces este de la me indica una multiplicación, porque me está diciendo, claro, coja el 2 y lo va a multiplicar a la suma de dos números cualquiera. Entonces tengo el 2 y lo voy a multiplicar a la suma de dos números cualesquiera. Esto mismo, si acá me dicen, en vez de suma, me dicen, aquí lo haces con otro color. En vez de suma me dicen, el doble de la diferencia de la, no se queda muy feito, está muy grueso. El doble de la diferencia. Claro, entonces cuando ya me están diciendo la diferencia, me están indicando una resta. Entonces el doble de la diferencia de dos números. El doble de la diferencia. N menos N. ¿Y cómo quedaría esto expresado en numeritos? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que nos digan lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el doble de la suma de 5 y 3? Dice, ¿cuál es el doble de la suma de 5? Reemplazo una fórmula. Entonces, el doble sería el 2 de la suma 5 más 3. ¿Cuánto nos daría esto? Eso nos daría 5 más 2, 8. 5 más 3, 8. 8. Y el 2 que está afuera. Paréntesis. Y el 2. Y 8 por 2 me da 16. Listo. Efectivamente. Entonces ya hacemos un poco como ir reemplazando esos números. Bueno, ahora les queda unos ejercicios para que practiquen un poco, ¿sí? Para que practiquen un poco. Son ejercicios
de selección múltiple. Recuerden que si tienen alguna duda o algo, pues yo se las voy a ir resolviendo durante las 3 horas que tenemos de clase. Listo, pero pues sí les recomiendo que vean un poco este video para que no lleguen como de pronto tan perdidos.